El emperador Federico II, por tantos hechos precursor de la mentalidad moderna, realizó un gran esfuerzo en pos de la secularización de la vida y de la cultura. En el campo artístico su gestión resultó prácticamente eficaz. En el terreno de la escultura, este hombre inteligente y humano, que superó la mentalidad de los cruzados y demostró que era más eficaz pactar con los musulmanes que hacerles la guerra, favoreció la renovación de la estatuaria clásica que emprendió en Capua. Bajo sus auspicios, a principios del siglo XIII, se labró en Capua el mármol y se realizaron monumentos cívicos y figuras alegóricas, personificaciones de ideas o de ciudades, con una plenitud pausada y serena muy clásica. Allí se formó seguramente Niccolò Pisano, quien regresó a su Pisa natal para realizar obras tan paganas en el espíritu como enamoradas de los valores tangibles de la corporeidad en las estructuras formales. Su obra maestra es el púlpito del baptisterio de Pisa, 1260, acoplado a formas arquitectónicas que toman superficialmente motivos del decorado gótico. Más gótico, en el sentido francés de la elegancia lineal, fue su hijo Giovanni Pisano, que ayudó a su padre en el púlpito de la Catedral de Siena, 1266, menos fiel a los valores táctiles y más a los del claroscuro dramatizante. La dignidad de diosa que podía tener la Virgen de Nicolò como una especie de Demeter se convirtió en los cinceles de Giovanni en la frágil y coqueta imagen de una muchacha bonita de la buena burguesía de su tiempo. En el siglo XIV, Andrea Pisano, al que no unía ningún parentesco con los anteriores, llevó a cabo una síntesis entre la vitalidad de Giovanni y la corporeidad de Nicolò. Sus relieves cuatrifoliados de la puerta de bronce del baptisterio de Florencia, 1330, representan esta armonía viviente de un modo paralelo a la pintura de Giotto. Los vínculos del imperio unían las tierras germánicas con Italia y no es extraño que la patria de Federico II, Alemania, asimilara el clasicismo, que haya manifestaciones muy romanas en la Virgen y la Sibila, 1245, y en los magníficos desnudos de Adán y Eva en la Catedral de Bamberg, o en el tímpano de la Dormición en la Catedral de Estrasburgo. Por encima de las estructuras y de las proporciones clásicas, el sentido realista del siglo de la burguesía ascendente dio un matiz especial a la efigie ecuestre de Conrado III y a los vivísimos retratos de Enrique II y Cunegunda en la mencionada Catedral de Bamberg, y a los de Eckhard von Meissen y Uta en la de Nuremberg. Los drapeados clásicos de la Virgen y la Sibila de Bamberg se hallaban ya, con menos fuerza pero con deliciosa gracia, en la pareja que forman la Virgen y Elizabeth en el famoso grupo de la Visitación de la portada de la Catedral de Reims, 1225. Estas esculturas significan, por una parte, una evocación sofisticada del mundo clásico y por otra una imagen mundana de la elegancia contemporánea, que en ciertas esculturas, como la del Ángel de la Anunciación, llega incluso hasta los límites de la ironía y la malicia. El realismo y el amor a la vida productiva triunfan en los relieves cuatrifoliados de la Catedral de Amiens, en la que una escultura excepcional, la Virgen Doré, 1280, en su parte luz, muestra, exagerándolo, el contrabalanceo praxitélico de las evocaciones clásicas, se apropia de la elegancia lineal típica del goticismo francés y cultiva la graciosa ironía y la distinción señorial del arte mundano. Por otra parte, exquisitamente femenina y maternal, la Vierge Dorée significa el triunfo de la época de la ternura sobre la vieja época de la gloria. En Cataluña, antes que en Amiens, la Mar de Dieu del Mainel de Tarragona, obra del maestre Bartomeu, expresaba ya la exquisita gracia de la Vierge Dorée. Jean Castells intentó acoplar las formas lineales a sus obras macizas y monumentales, pero fue el maestre Aloy quien lo consiguió con el sensible y excavado estilo del llamado Saint-Carlemany, probablemente efigie de Pedro el Ceremonioso. En Castilla merece destacarse como reflejo de la Vierge Dorée
la graciosa imagen traducida a un realismo más hogareño y bondadoso de Santa María la Blanca, que se aloja en el parte luz principal de la Catedral de León. Creación inglesa fueron en el siglo XIII las tumbas con impresionantes efigies yacentes encima de una losa y debajo de ella un friso de pleurons, personajes aislados en nichos llorando, envueltos en opalandas de grandes capuchas y mangas, tema fúnebre que no se divulgará en el continente hasta el final del siglo XIV. Mientras en Francia, Inglaterra y Alemania los vitrales constituían de hecho la única pintura monumental, Italia creó una gran escuela de pintores de retablos y de frescos. Filippo Russuti y especialmente Pietro Cavallini, en el juicio final de Santa Cecilia in Trastevere, descubrieron que la humanización tenía su campo en el reencuentro con la simplicidad y la corporeidad, en la dulcificación de los colores, sin las estridencias de feria de los vitrales nórdicos, y en la primacía de los valores táctiles, la masa, el relieve, la sombra y la expresión serena, real y ya no exagerada de los semblantes. Esta nueva mentalidad halló su paralelo en la Toscana, donde Cimabue representa la etapa todavía linearista de influjo gótico francés como pretexto para separarse de lo bizantino. Su discípulo Giotto di Bondone, autor de los frescos de la capilla Scrovegni de Padua y de la Basílica Superior de Asís, significa la reconciliación con los valores de la corporeidad. Giotto representó este arte con una perfección serena en el equilibrio de las masas contrapuestas, a base de una coloración delicada, pero opaca, y de una sencilla fidelidad al azul del cielo, que desterraba el irrealismo de los fondos de oro. En Siena, Lucio di Bognasegna, el autor del retablo de la Virgen llamada Maestà, representó la etapa linearista, llevada a cabo con un carácter decorativista y con una extraña asimilación de elementos chinos, quizás conocidos a través de los misioneros franciscanos en Asia, como son los ojos oblicuos, la quirología o lenguaje de las manos y las aureolas de ángeles músicos alrededor de la Virgen que recuerdan de cerca la iconografía budista. Seguidor de Duccio fue Simone Martini, que asimiló y exageró el linearismo francés hasta lograr la sofisticación gótica de su famosa Anunciación sobre fondo de oro. Por otra parte, Ambrogio Lorenzetti parece combinar la elegancia sienesa con la corporeidad y los tonos severos o delicados de los florentinos en obras como las alegorías del buen gobierno y del mal gobierno en los frescos del Palacio Público de Siena. El carácter espectacular de la pintura sienesa motivó que en su época fuese más influyente sobre Europa que la florentina. En Provenza, la gran obra del momento, el Palacio de los Papas de Aviñón, fue decorada con frescos por pintores procedentes de Siena. Por otra parte, en la Toscana o en Aviñón, bajo el influjo de artistas sieneses, se formó el fundador de la pintura gótica catalana, Ferrer Bassa, autor de los frescos de Pedralbes. Posteriormente, en el estilo llamado italogótico, los hermanos Per y Jaume Serra representaron la versión catalana más estática, suave, sonriente y pura del gusto sienés. El subjetivismo británico, que acredita su arquitectura de espacios separados y el descubrimiento de la emoción fúnebre en la escultura, cultivó el realismo pictórico en las obras miniadas de la escuela de Norfolk y en la recreación de un género eclipsado desde muy antiguo, el retrato de Juan II el Bueno de Francia, hecho por Girard de Orleans durante su cautiverio en tierras inglesas, conservado actualmente en Poitiers, y el de Ricardo II de Inglaterra, hoy en Westminster, señalan la reaparición del retratismo, cultivado también por el flamenco Jacques Mart de Hesdin. En Francia, el influjo flamenco e inglés fue determinante. Nicolas Vatel tejió la famosa serie de tapices del Apocalipsis de Ancher según cartones flamencos y el maestro Honoré, que portaba miniaturas en París a fines del siglo XIII, dejaba de imitar los vitrales para tratar de comprender el realismo burgués. A principios del siglo XIV, este realismo fue desarrollado por Jean Purcell con psicología inglesa en los personajes y naturalismo flamenco en el tratado del paisaje, los animales y las flores. Más tarde, André Benabeu cultivó la misma tendencia, si bien con mayor empaque. El gótico perpendicular y flamígero, 1400-1500. El siglo XV representó la última gran aventura del gótico.
En Inglaterra, superado ya el gótico decorado, tomó cuerpo el estilo llamado perpendicular, en el cual las razones constructivas, las motivaciones mecánicas se desvanecían en función del esteticismo abstracto y un sistema geométrico de tracerías rígidas, totalmente opuesto al curvilinearismo pasado de moda y de un culto al espacio ancho, a las proporciones armoniosas y al carácter humanamente confortable de los interiores. El continente, retrasado un siglo en arquitectura respecto a Inglaterra, hizo suyo en el siglo XV el gótico flamígero, que no es más que la adaptación del estilo decorado inglés, ya pasado de moda en las islas británicas. La irrupción del Renacimiento en el mismo siglo truncó la trayectoria del gótico, de modo que el estilo perpendicular nunca llegó a pasar el Canal de la Mancha. El estilo perpendicular se caracteriza por sus espacios compactos, en especial capillas relativamente pequeñas a escala humana, con ábside rectangular, ancha proporción y muros convertidos en ventanales. Los arcos ya no están formados por segmentos de circunferencia, sino aplastados según el modelo conocido como arco Tudor. La unidad de las molduras anula casi totalmente los capiteles y existe un predominio de las bóvedas en abanico, a menudo complicadísimas, como un panel de nervios con elementos caprichosos, por ejemplo, los pinjantes o falsos capiteles de columnas inexistentes que cuelgan de las bóvedas. Las grandes ventanales de la Catedral de Gloucester a finales del siglo XIV iniciaron esta arquitectura amplia y luminosa, así como su grafismo predilecto, formado por redes de rectángulos plantados. Los gremios burgueses la hicieron suya en las iglesias parroquiales como Santa María de Redcliffe de Bristol y San Miguel de Coventry. Los reyes, por último, promovieron sus más ricas y delicadas manifestaciones de un impresionante lujo cortesano en la capilla real del King's College de Cambridge, 1446, en la de San Jorge de Windsor y en la de Enrique VII en Westminster, 1503. En el continente, mientras tanto, se difundía el estilo flamígero, sentimental y apasionado, como una exacerbación del arte de la ternura que había impuesto el gótico radiante. La pasión torturó las formas, buscó el efectismo teatral en la proliferación del claroscuro, formas caladas, retranqueos, molduras y relieves muy excavados, y se afanó en crear una atmósfera desconcertante y embriagadora con la proliferación del decorado hasta llegar al enmarañamiento. La tendencia a la unidad del espacio favorecía las iglesias de naves iguales, Hallenkirche, y fundía apoyos en arcos en el único grafismo de las molduras, sin recuerdo de capiteles y basas. El visualismo dominante cultivaba a menudo la nueva idea de la transparencia, de modo que las molduras parecen entretejerse, entrecortarse, fundirse en los muros o brotar del interior de las columnas. Por su contacto directo con Inglaterra y por su carácter de gran centro económico del continente, con sus industrias laneras, sus puertos y sus financieros, Flandes fue el más importante núcleo del arte flamígero. En arquitectura religiosa, la Catedral de Amberes, construida por Appelman a principios del siglo XV, con su bosque de 125 pilares, constituye el principal monumento, seguido por San Miguel de Gante, la construcción más plenamente conseguida por la perfecta unidad entre apoyos y nervios es quizás la catedral holandesa de Herzogenburg. La capilla de la Santa Sangre, en Bruselas, representa el edificio más suntuoso. La arquitectura civil flamenca nos ofrece sus realizaciones más típicas en los palacios municipales, por ejemplo, el que Van Legends construyó en Lovaina, como una arqueta de orfebrería repleto de esculturas, y el de Bruselas, todavía más románticamente agitado, calado y encrespado, empezado por Van Tienen y continuado por Van Ruysbroek. La vinculación de los Países Bajos con la Casa de Borgoña explica que la puerta de entrada del arte flamenco en tierras de lengua francesa fuese siempre dicho estado. En escultura y pintura este hecho fue importantísimo. En arquitectura dio lugar al original Hospital de Beaune, con la fantasía de sus muros entramados y sus altos tejados polícromos. Las primeras muestras de las formas del decorado inglés aparecen en Francia, en la capilla del Bautista en la Catedral de Amiens, 1373. Sin embargo, su desarrollo fue más tardío y afectó menos a los edificios religiosos que a sus pórticos exteriores y campanarios, como ocurre en Saint-Germain-l'Auxerrois de París o en Saint-Ouen de Rouen.
Saint-Maclou de Rouen y Saint-Wulfram de Abbeville se cuentan entre las pocas iglesias francesas realmente flamígeras. En cambio, el estilo fue aplicado generosamente a la arquitectura civil. El viejo tesoro de Normandía, actual Palacio de Justicia de Rouen, y el Palacio de Jacques-Cœur en Bourges son obras importantes de este estilo, en un momento en que, como en Inglaterra, se buscan los espacios anchurosos, la comodidad, los ventanales rectangulares con abundante luminosidad y la regularidad con el olvido de las necesidades militares que la artillería hacía ya inútiles.